La anciana llevaba años siendo invisible. A sus 73 años, con el cuerpo cansado y las manos marcadas por el frío, dormía donde nadie quería mirar, dentro de una cabaña vieja, abandonada, a punto de caerse a pedazos. La madera crujía de noche, el viento entraba sin pedir permiso y la lluvia caía sobre su cabeza como si el mundo entero quisiera recordarle que ya no importaba. Nadie sabía cómo había llegado allí. Nadie preguntaba por qué una mujer mayor, sucia, descalza y vestida con harapos, seguía respirando entre ruinas. Para los que pasaban de lejos, ella no era una persona, era parte del paisaje olvidado. Cada mañana despertaba con el mismo miedo, que ese día la cabaña no resistiera más. Aún así, se levantaba, sacudía el polvo de su ropa vieja y salía unos pasos al camino, mirando en silencio, sin pedir ayuda, sin esperar nada. La esperanza también se cansa, pero aquel día fue distinto. Desde la distancia, el sonido de motores rompió el silencio que la había acompañado durante años. Autos negros, impecables, se detuvieron frente a la cabaña que todos evitaban. Hombres de traje descendieron primero, atentos, vigilantes, como si aquel lugar escondiera algo valioso, y entonces entre ellos apareció algo que no encajaba. Un garotiño muy pequeño, elegante, con un terno negro que contrastaba brutalmente con la miseria del lugar, avanzó con pasos lentos. Sus ojos no miraron el barro con desprecio ni la madera rota con miedo. Miraron directamente a la anciana. Ella retrocedió un paso. Nunca nadie como él había llegado hasta allí. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre el destino de esa cabaña y de la mujer que había aprendido a vivir olvidada dentro de ella. La cabaña no había sido construida para durar. El tiempo la había ido rompiendo poco a poco, igual que había hecho con la vida de la anciana que se refugiaba en su interior. Allí, entre paredes torcidas y un techo que apenas resistía, ella había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Durante años, el mundo siguió su camino sin detenerse. La anciana caminaba descalza sobre la tierra fría, cocinaba con lo poco que encontraba y dormía abrazando el silencio. No pedía ayuda, porque había entendido que pedir también duele cuando nadie responde. Muy lejos de allí, el garotiño vivía rodeado de lujos, reglas y miradas atentas. Siempre acompañado por sus guardias, vestía de terno negro, incluso en los lugares más inesperados. Aunque todo a su alrededor era ordenado y protegido, había algo en él que no encajaba con ese mundo, una sensibilidad que lo llevaba a mirar donde otros no querían. El encuentro entre ellos no fue planeado. No fue parte de una agenda ni de una visita oficial. Fue un cruce silencioso entre dos vidas que jamás debieron tocarse, pero que el destino decidió poner frente a frente. Al principio, la anciana no entendía qué hacía un niño así observando su miseria, y el garotiño no comprendía cómo alguien podía vivir olvidada en un lugar que apenas seguía en pie. Sin palabras, comenzó a nacer una conexión frágil, hecha de miradas y silencios. Lo que nadie imaginaba era que aquel encuentro marcaría el inicio de una transformación profunda, no solo de un espacio físico, sino de un corazón que había aprendido a resistir solo. Si quieres descubrir cómo esta historia continúa y hasta dónde puede llegar la bondad de un niño, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos estás viendo. Doña Aurelia despertaba antes de que saliera el sol, no porque quisiera, sino porque el frío no le permitía dormir más. A sus 73 años, su cuerpo ya no respondía como antes, y cada mañana era una pequeña batalla contra el dolor en las rodillas, el entumecimiento de las manos y el cansancio acumulado de una vida entera de resistencia silenciosa. Abría los ojos dentro de aquella cabaña vieja, hecha de madera carcomida,
con el techo vencido y las paredes torcidas por el paso del tiempo, y durante unos segundos se quedaba inmóvil, escuchando si la estructura seguía en pie. Cada crujido la hacía temer que ese sería el día en que todo se vendría abajo. Vivía allí desde hacía años, aunque nadie sabía exactamente cuántos. La cabaña estaba escondida entre árboles y maleza, lejos de las casas y de los caminos principales. No era un lugar al que alguien llegara por casualidad. Para el mundo, aquel sitio no existía. Para doña Aurelia, era lo único que le quedaba. El suelo era de tierra, siempre húmedo, incluso en los días secos. No había ventanas completas, solo huecos por donde entraban el viento, la lluvia y el polvo. En un rincón, un fogón improvisado con piedras servía para calentar lo poco que lograba conseguir para comer. Doña Aurelia caminaba descalza sobre ese suelo frío, acostumbrada ya a sentir la aspereza de la tierra bajo sus pies. Sus ropas eran viejas, sucias, gastadas por los años y por la falta de reemplazo. Alguna vez habían sido decentes, pero ahora apenas cumplían su función de cubrirla. Su cabello gris, largo y desordenado, caía sobre su rostro cansado, y su piel clara estaba marcada por manchas, arrugas profundas y heridas que tardaban en sanar. Aún así, cada mañana se levantaba. Nunca se permitió quedarse en el suelo esperando el final. Salía de la cabaña despacio, apoyándose en un palo que había encontrado tiempo atrás. Miraba el camino de tierra que pasaba a lo lejos, no porque esperara a alguien, sino por costumbre. Había aprendido que la esperanza duele cuando se mantiene viva demasiado tiempo, así que la suya se había vuelto pequeña, casi invisible. Esperaba solo sobrevivir un día más, nada más. Algunos días encontraba restos de comida cerca del pueblo, otros días no encontraba nada. Había noches en las que el hambre era tan fuerte que le impedía dormir, y otras en las que el cansancio era mayor que cualquier necesidad. Nadie la buscaba, nadie preguntaba por ella. Su familia, si es que aún existía, había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo. El abandono no llegó de golpe, llegó despacio, como todo lo que duele de verdad. La cabaña reflejaba su propia historia. Al igual que ella, había sido olvidada, ignorada, dejada a su suerte. Cada tabla rota parecía contar un año de silencio. Cada grieta en el techo parecía una promesa incumplida. Aún así, doña Aurelia la limpiaba lo mejor que podía. Barría la tierra, acomodaba sus pocas pertenencias y hablaba en voz baja consigo misma, solo para no perder el sonido de su propia voz. Aquella mañana parecía igual a todas las demás. El cielo estaba gris, el aire frío y el silencio pesado. Doña Aurelia salió de la cabaña y se sentó en una piedra cercana, mirando sus manos temblorosas. Pensó que ese día no sería diferente. Pensó que el mundo seguiría sin verla, como siempre. Pero el silencio no duró. A lo lejos, un sonido extraño comenzó a acercarse. Doña Aurelia frunció el ceño, intentando reconocerlo. No era el canto de los pájaros, ni el ruido del viento entre los árboles. Era un sonido profundo, constante, que hacía vibrar el suelo. Motores, muchos motores. Su corazón comenzó a latir más rápido. Nadie llegaba hasta allí. Nadie, nunca. Se puso de pie con dificultad y retrocedió unos pasos, acercándose a la puerta de la cabaña. Desde su posición pudo ver cómo varios autos negros avanzaban lentamente por el camino de tierra, levantando polvo a su paso. Eran grandes, elegantes, completamente fuera de lugar en aquel entorno. Doña Aurelia sintió miedo. Pensó que tal vez venían a echarla, a decirle que no podía seguir viviendo allí, a quitarle incluso eso. Los autos se detuvieron frente a la cabaña. El contraste era brutal. La madera podrida frente al brillo impecable de los vehículos.
Las puertas se abrieron y varios hombres descendieron, todos vestidos de terno negro. Sus movimientos eran atentos, calculados. Observaban el entorno con seriedad, como si protegieran algo valioso. Doña Aurelia se abrazó a sí misma, temblando, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Entonces lo vio. Entre los hombres apareció un garotiño. Era muy pequeño y caminaba despacio, con pasos firmes pero cortos. Vestía un terno negro impecable que resaltaba aún más su figura frágil. Su cabello castaño estaba bien peinado. Su piel clara contrastaba con el polvo del lugar. No parecía asustado, no parecía incómodo. Sus ojos recorrieron la cabaña, el suelo, los árboles, y finalmente se posaron en ella. Doña Aurelia bajó la mirada de inmediato. Se sintió avergonzada de su aspecto, de su suciedad, de su pobreza. Nunca había visto a un niño así tan de cerca, y mucho menos en un lugar como aquel. Los hombres permanecieron a cierta distancia, atentos, vigilantes, pero sin intervenir. El garotiño dio un paso más, acercándose un poco. No habló, no señaló, no mostró rechazo, simplemente la observó. Doña Aurelia levantó lentamente la cabeza y se encontró con su mirada. No había juicio en esos ojos, solo curiosidad y algo más. Algo que ella no supo identificar en ese momento. Por primera vez en años, doña Aurelia sintió que alguien la veía de verdad. El viento sopló con fuerza y una tabla del techo crujió peligrosamente. La anciana se estremeció, como si ese sonido recordara su fragilidad. El niño no se movió. Permaneció allí, en silencio, acompañado por sus guardias, frente a una cabaña que el mundo había olvidado y frente a una mujer que había aprendido a vivir sin ser vista. Nada más ocurrió en ese instante, pero ese encuentro silencioso marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podía imaginar. El silencio que quedó después del primer cruce de miradas era tan denso que parecía imposible de romper. Doña Aurelia permanecía de pie, con los pies desnudos, hundidos en la tierra fría, sin saber si debía hablar, moverse o simplemente desaparecer como había hecho durante años. El garotiño seguía mirándola sin prisa, como si aquel instante no necesitara palabras. A su alrededor, los guardias se mantenían atentos, formando una presencia firme y protectora, aunque sin invadir el espacio entre el niño y la anciana. Doña Aurelia tragó saliva. Su garganta estaba seca, no solo por el frío, sino por la tensión. Nunca nadie había llegado hasta su cabaña de esa manera. Nunca alguien vestido de negro y con autos brillantes se había detenido frente a su miseria. Pensó que quizá era un error, que pronto se darían cuenta de que aquel lugar no valía nada y se marcharían. Esa era la lógica del mundo que ella conocía. El niño dio un paso más hacia adelante. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible, pero para doña Aurelia se sintió como un temblor en el suelo. Instintivamente retrocedió un poco, chocando con una de las tablas sueltas de la cabaña. El ruido seco de la madera al moverse la hizo cerrar los ojos por un segundo, esperando alguna reacción dura. Nada ocurrió. Uno de los guardias se inclinó ligeramente hacia el niño, como si fuera a decir algo, pero el garotiño levantó la mano con suavidad. No necesitó hablar. El gesto fue suficiente para que el hombre se detuviera. Aquello desconcertó aún más a la anciana. Estaba acostumbrada a que los adultos tomaran decisiones, no a que obedecieran a un niño. El garotiño miró la cabaña con atención. Sus ojos recorrieron cada detalle, las grietas del techo, las paredes torcidas, el fogón improvisado visible desde la entrada. Luego volvió a mirar a doña Aurelia. Su expresión no cambió. No había lástima exagerada ni incomodidad, solo una calma extraña. Ella se abrazó a sí misma, intentando cubrir su cuerpo con los brazos,
como si así pudiera ocultar su pobreza. Había aprendido a leer las miradas de la gente a lo largo de los años. Sabía cuando alguien sentía desprecio, cuando sentía pena, cuando solo quería seguir su camino. Pero aquella mirada era diferente. No encajaba en ninguna de esas categorías. El viento volvió a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Los guardias ajustaron ligeramente su posición, atentos a cualquier movimiento inesperado. Doña Aurelia pensó que ese sería el momento en que todo terminaría. Que le dirían algo, que le pedirían que se fuera, que le explicarían que ese lugar no le pertenecía. Pero el niño habló. Su voz era suave, clara, sin dureza. Dijo pocas palabras, simples, como si no hiciera falta decir más. Doña Aurelia no respondió de inmediato. Estaba tan sorprendida de escucharlo dirigirse a ella que necesitó unos segundos para reaccionar. Finalmente, asintió con la cabeza, más por instinto que por comprensión total. El niño dio una pequeña vuelta alrededor de la cabaña, caminando despacio. Los guardias lo siguieron a cierta distancia, vigilando cada paso. Doña Aurelia observaba en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Nunca había permitido que nadie inspeccionara su refugio. Ese lugar, por precario que fuera, era su único espacio seguro. El garotiño se detuvo frente a una de las paredes más deterioradas. Tocó la madera con cuidado, como si temiera lastimarse. La tabla se movió bajo la presión mínima de sus dedos. Él retiró la mano pensativo. No dijo nada, no hizo comentarios, solo miró. Doña Aurelia sintió vergüenza. Quiso explicar que no tenía otro lugar, que había intentado arreglar lo que podía, que no era culpa suya que todo estuviera cayéndose a pedazos. Pero las palabras no salieron. Hacía demasiado tiempo que no explicaba nada a nadie. El niño regresó frente a ella. Se detuvo a poca distancia. Sus ojos se elevaron lentamente hasta encontrarse de nuevo con los de la anciana. En ese momento, doña Aurelia notó algo que no había visto antes. Curiosidad, sí, pero también preocupación. No una preocupación adulta, cargada de cálculos, sino una preocupación genuina, sencilla. Los guardias intercambiaron miradas breves entre ellos. Estaban acostumbrados a proteger, a vigilar, a mantenerse firmes frente a amenazas. No estaban acostumbrados a presenciar escenas así. Aún así, ninguno intervino. Había una regla silenciosa que todos respetaban. Aquel momento le pertenecía al niño. Doña Aurelia respiró hondo. Se atrevió a levantar un poco más la cabeza. Sus ojos se humedecieron, no por el frío, sino por algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Presencia. Alguien estaba allí, frente a ella, sin prisa por irse. El niño volvió a hablar, otra vez con pocas palabras. Señaló la cabaña y luego hizo un gesto pequeño, casi imperceptible, como preguntando algo. Doña Aurelia comprendió. Dudó un instante, pero finalmente abrió un poco más la puerta de madera, invitándolo a pasar. Los guardias se tensaron. Uno dio un paso adelante, evaluando el interior oscuro. El niño volvió a levantar la mano con la misma calma de antes. No necesitaba protección inmediata. Entraría primero. Doña Aurelia se hizo a un lado. El garotiño cruzó el umbral despacio, con cuidado de no tropezar. El interior de la cabaña era aún más pobre que el exterior. El olor a humedad impregnaba el aire. La luz entraba apenas por las rendijas del techo. El niño se detuvo en el centro, mirando alrededor. Doña Aurelia permaneció cerca de la puerta, insegura. Observaba cada reacción del niño, esperando cualquier señal de rechazo, pero no la hubo. El garotiño recorrió el lugar con la mirada sin tocar nada esta vez, como si quisiera entenderlo todo antes de actuar. Después de unos segundos que parecieron eternos, el niño salió de la cabaña. Se detuvo nuevamente frente a doña Aurelia.
Sus guardias se acomodaron detrás de él. El viento volvió a soplar, pero esta vez el frío parecía distinto. El garotiño no prometió nada, no explicó nada. Simplemente la miró una última vez antes de girarse y caminar hacia los autos negros. Doña Aurelia lo observó alejarse, con el corazón latiendo con fuerza. Pensó que todo había sido un sueño extraño, una visita sin sentido que nunca se repetiría. Los autos arrancaron y se marcharon por el camino de tierra, levantando polvo hasta desaparecer. El silencio regresó lentamente. Doña Aurelia se quedó de pie durante varios minutos, mirando el lugar donde habían estado. No entendía qué acababa de ocurrir. Entró nuevamente en la cabaña y se sentó en el suelo. Algo dentro de ella se había movido. No sabía qué era ni por qué. Solo sabía que por primera vez en años la cabaña ya no se sentía completamente vacía. Y sin saberlo, aquel encuentro inesperado acababa de sembrar una semilla que cambiaría su destino. Durante la noche siguiente, doña Aurelia casi no pudo dormir. El viento golpeaba la cabaña como siempre, las tablas crujían y el frío se colaba por las rendijas del techo, pero algo era diferente. No era el entorno lo que la mantenía despierta, sino su mente. Cerraba los ojos y volvía a ver aquellos autos negros detenidos frente a su refugio, los hombres de terno inmóviles, y sobre todo, la mirada del garotiño. Una mirada que no la había atravesado como tantas otras, sino que se había quedado en ella, como si hubiera visto algo más que su pobreza. Al amanecer, doña Aurelia se sentó lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra una de las paredes. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por una sensación que no sabía nombrar. Durante años había aprendido a no esperar nada. La esperanza para ella era un lujo peligroso. Sin embargo, aquella visita inesperada había despertado algo que creía completamente dormido. Salió de la cabaña y miró el camino de tierra. Estaba vacío. No había huellas recientes, ni polvo en el aire. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Doña Aurelia suspiró, convencida de que aquello había sido solo un episodio extraño, una visita que no se repetiría. Aún así, algo dentro de ella le decía que no había sido un simple accidente. Pasaron las horas. El sol subió lentamente en el cielo, calentando un poco la tierra. Doña Aurelia caminó con dificultad hasta un punto cercano donde a veces encontraba ramas secas o restos olvidados. Sus pies descalzos ya casi no sentían el dolor, se habían endurecido con los años. Mientras recogía lo poco que encontraba, su mente volvía una y otra vez al niño de terno negro. No entendía por qué había llegado hasta allí, no entendía qué hacía un niño así, acompañado de guardias, en un lugar tan olvidado. Pero lo que más la desconcertaba era la forma en que la había mirado. No como alguien que observa un problema, ni como alguien que siente lástima, sino como alguien que intenta comprender. Al regresar a la cabaña, doña Aurelia se sentó frente a la entrada. Miraba el camino con una atención distinta. No esperaba realmente ver algo, pero tampoco podía ignorar esa sensación creciente en el pecho. El tiempo pasó lento, como siempre, hasta que un sonido volvió a romper el silencio. Motores. Doña Aurelia levantó la cabeza de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez no dudó. Reconoció el sonido. Los autos negros aparecieron nuevamente en el camino, avanzando con la misma calma del día anterior. El polvo se levantó a su alrededor, y el contraste volvió a ser brutal. Los vehículos se detuvieron frente a la cabaña. Los hombres de terno negro descendieron primero, atentos, observando el entorno. Doña Aurelia permaneció inmóvil, de pie, con las manos juntas frente a su cuerpo. El miedo regresó, pero esta vez estaba mezclado con algo más, una extraña expectativa.
El garotiño apareció entre los guardias. Vestía nuevamente su terno negro impecable. Caminaba despacio, con la misma seguridad tranquila. Sus ojos buscaron de inmediato a la anciana, y cuando la encontró, se dirigió hacia ella sin vacilar. Doña Aurelia sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No sabía si debía hablar primero o esperar. El niño se detuvo frente a ella, a una distancia respetuosa. No invadió su espacio, no hizo gestos bruscos, solo la miró. Ese segundo encuentro fue distinto al primero. Ya no estaba cargado de sorpresa, sino de algo más profundo. Doña Aurelia sostuvo la mirada esta vez. En esos ojos no había prisa, no había incomodidad. Era como si el niño estuviera dispuesto a quedarse el tiempo que hiciera falta. Uno de los guardias dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que el niño permanecía tranquilo. Había aprendido, quizá desde el primer día, que aquel pequeño sabía muy bien lo que hacía, incluso cuando los adultos no lo entendían. El garotiño habló de nuevo con palabras sencillas, preguntó cosas simples. Doña Aurelia respondió como pudo, con frases cortas, con la voz temblorosa por la falta de costumbre. Hacía años que no mantenía una conversación real con nadie. Sus palabras salían despacio, como si tuvieran que abrirse paso entre capas de silencio acumulado. El niño escuchaba con atención. No interrumpía, no apuraba. Asentía de vez en cuando, como mostrando que comprendía. Aquello desconcertaba a doña Aurelia. Estaba acostumbrada a que la gente hablara por encima de ella, a que decidiera sin escucharla. Ese niño hacía lo contrario. El viento movió suavemente el cabello gris de la anciana. El garotiño lo notó y frunció levemente el ceño. Miró la cabaña. Luego volvió a mirarla a ella. Había algo que no le gustaba, algo que no encajaba con su idea de cómo debía vivir una persona. Con un gesto pequeño, señaló la entrada de la cabaña. Doña Aurelia dudó un instante, pero finalmente asintió. Abrió un poco más la puerta y lo invitó a pasar. Esta vez, los guardias se mantuvieron afuera, vigilando desde la distancia. Dentro, la luz del día apenas iluminaba el interior. El niño avanzó lentamente, observando cada detalle. El suelo de tierra, el fogón improvisado, las pocas pertenencias acomodadas con cuidado. Doña Aurelia se quedó cerca de la puerta, como si no se atreviera a entrar del todo en su propio espacio. El garotiño se detuvo frente a una manta vieja doblada en el suelo. La miró con atención, luego miró a la anciana. No dijo nada, pero su expresión cambió levemente. No era tristeza exagerada, sino una comprensión silenciosa. Doña Aurelia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No porque el niño la hubiera hecho sentir mal, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien estaba viendo su realidad sin apartar la mirada. El niño salió de la cabaña y se quedó unos segundos mirando el cielo. Los guardias se acercaron un poco, atentos. Doña Aurelia permaneció detrás, observándolo. El garotiño parecía pensar en algo importante. No hablaba, pero su silencio estaba lleno de intención. Finalmente, se giró hacia ella y volvió a hablar con su voz suave. No prometió nada. No hizo anuncios. Solo dijo palabras simples que, para doña Aurelia, sonaron enormes. Palabras que hablaban de volver, de no olvidarse. Los autos no se marcharon de inmediato esta vez. Los guardias se quedaron un poco más, observando el lugar, midiendo distancias, tomando nota de detalles. Doña Aurelia no entendía qué estaba ocurriendo, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Cuando finalmente los vehículos se alejaron, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Doña Aurelia se sentó frente a la cabaña, mirando el camino por donde se habían ido. Sus manos temblaban menos, su respiración era más profunda.
Por primera vez en años, no se sintió completamente sola. Sin saberlo, aquellas miradas que no juzgaban estaban marcando el inicio de una transformación lenta, profunda, que comenzaría no en la madera de la cabaña, sino en el corazón de una anciana que había aprendido a sobrevivir sin ser vista. Cuando los autos desaparecieron nuevamente por el camino de tierra, doña Aurelia permaneció inmóvil durante un largo rato. El polvo aún flotaba en el aire y el silencio regresaba poco a poco a su estado habitual. Sin embargo, algo dentro de ella ya no era igual. Entró despacio en la cabaña y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que aquel instante también pudiera escapar si no lo protegía. El interior de la cabaña estaba casi en penumbra. La luz del día se filtraba apenas por las rendijas del techo y por una abertura irregular que alguna vez había sido una ventana. El suelo de tierra conservaba marcas de humedad, y el aire tenía ese olor constante a madera vieja y frío acumulado. Doña Aurelia se sentó con cuidado sobre la manta gastada que usaba para dormir y apoyó la espalda contra la pared. Su respiración era lenta, profunda, como si su cuerpo intentara procesar algo nuevo. Nunca había sentido vergüenza de su cabaña cuando estaba sola. Era pobre, sí, pero era su refugio. Sin embargo, al recordar los ojos del garotiño recorriendo cada rincón, una sensación distinta apareció. No era humillación, sino conciencia. Por primera vez había visto su propia miseria reflejada en la mirada tranquila de alguien más. Y eso la había estremecido. Se levantó con dificultad y comenzó a ordenar, aunque no hubiera mucho que acomodar. Movió unas piedras del fogón, sacudió la manta, alineó un pequeño recipiente de metal que usaba para beber agua. Era un gesto inútil, pero necesario. Ordenar le daba la ilusión de control, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras acomodaba sus pocas pertenencias, su mente regresó al momento en que el niño había cruzado la puerta. Recordó cómo había caminado despacio, observándolo todo sin tocar nada, como si respetara aquel espacio a pesar de su precariedad. Recordó su silencio atento, su forma de mirar sin apuro. Nadie había hecho eso antes. Los pocos que alguna vez se habían acercado a su cabaña lo habían hecho con prisa, con incomodidad, con la intención de irse rápido. Doña Aurelia se acercó a la pared más dañada y apoyó la mano sobre la madera. Estaba blanda, a punto de romperse. Sabía que aquella cabaña no resistiría muchos inviernos más. Lo sabía desde hacía tiempo, pero nunca había tenido opción. Se había quedado porque no había otro lugar al que ir. Se sentó nuevamente y cerró los ojos. El cansancio la envolvió de golpe. Aquella noche, el sueño llegó de forma distinta. No fue profundo ni largo, pero fue menos pesado. No soñó con el frío ni con el hambre. Soñó con pasos pequeños caminando sobre la tierra, con una voz suave que no exigía nada. Al amanecer, el sonido de martillos despertó a doña Aurelia de forma abrupta. Su corazón dio un salto. Durante un segundo pensó que estaba soñando, pero el ruido persistía. Se incorporó rápidamente, ignorando el dolor en las articulaciones, y salió de la cabaña con dificultad. Frente a ella, varios hombres trabajaban alrededor de la estructura. No eran los guardias, sino otros, también vestidos de manera sobria, concentrados en su labor. Uno sostenía una escalera, otro revisaba el techo, otro medía una de las paredes. Los autos negros estaban estacionados un poco más lejos. Doña Aurelia se quedó paralizada. El miedo regresó con fuerza. Pensó que tal vez habían decidido derribar la cabaña, que ese era el final. Sus manos comenzaron a temblar. Dio un paso adelante, insegura, sin saber a quién dirigirse. Entonces lo vio. El garotiño estaba allí, de pie, observando todo con atención.
Vestía su terno negro como siempre y estaba acompañado por sus guardias, que vigilaban a distancia. Cuando la vio salir, giró el cuerpo hacia ella de inmediato. Doña Aurelia sintió un nudo en la garganta. No entendía qué estaba pasando. El niño se acercó unos pasos y habló con calma. Sus palabras fueron pocas, pero claras. No venían a quitarle nada. No venían a echarla. Aquello era para ella. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Estaba demasiado sorprendida para hacerlo. Miró a su alrededor, viendo cómo reforzaban el techo, cómo cambiaban tablas rotas, cómo limpiaban el entorno. Todo ocurría con una naturalidad que la desconcertaba. Se sentó en una piedra cercana, observando en silencio. Nadie la apuró, nadie le pidió que se fuera. El niño permanecía atento, asegurándose de que ella estuviera tranquila. Los guardias observaban, serios, respetuosos. Aquella escena parecía sacada de otro mundo. Durante horas, los hombres trabajaron sin descanso. Doña Aurelia veía cómo la cabaña comenzaba a cambiar lentamente. No era una transformación completa, pero sí suficiente para devolverle algo que había perdido: estabilidad. El techo ya no parecía a punto de caer. Las paredes estaban más firmes. El interior comenzaba a verse menos oscuro. El garotiño entró una vez más en la cabaña. Doña Aurelia lo siguió con cautela. El niño miró el interior renovado y luego la miró a ella. Sonrió apenas, una sonrisa pequeña, sincera. Aquello fue suficiente para que el pecho de la anciana se llenara de una emoción que no supo contener. Se sentó en el suelo, sin importar la tierra ni el polvo, y por primera vez en años lloró sin miedo. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. El niño no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Permaneció allí respetando su llanto, como si entendiera que ese momento le pertenecía. Cuando el trabajo terminó por ese día, los hombres se retiraron en silencio. Los guardias se acomodaron alrededor del niño. Antes de marcharse, el garotiño se acercó una vez más a doña Aurelia. Le habló con suavidad, asegurándole que volvería, que aquello no era todo. Los autos se alejaron lentamente, dejando atrás una cabaña distinta y una anciana transformada por dentro. Doña Aurelia entró nuevamente en su refugio y se sentó en el centro. Miró el techo firme, las paredes reforzadas, el espacio más limpio. Por primera vez, no sintió miedo de dormir allí. El interior de la miseria comenzaba a dejar espacio para algo nuevo, algo que no se construía solo con madera, sino con presencia, respeto y una bondad silenciosa que había llegado de la mano de un niño pequeño vestido de negro. El amanecer llegó más cálido de lo habitual, o al menos así lo sintió doña Aurelia. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirar el techo. Seguía firme. No había crujidos amenazantes ni filtraciones de agua. Permaneció acostada unos segundos, respirando despacio, como si temiera que aquel pequeño cambio desapareciera si se movía demasiado rápido. Luego se incorporó con cuidado y apoyó los pies descalzos en el suelo de tierra, sintiendo una calma que no recordaba haber sentido antes. Salió de la cabaña y observó el entorno. Las paredes reforzadas seguían allí. Las tablas nuevas contrastaban con la madera vieja, y el lugar parecía por primera vez resistir al paso del tiempo. Doña Aurelia pasó la mano por una de las paredes, incrédula. No era un sueño. Alguien había regresado por ella. Durante la mañana, la anciana hizo lo de siempre. Caminó despacio, buscó ramas, calentó un poco de agua en el fogón, pero todo se sentía distinto. Sus movimientos eran más tranquilos, su respiración más profunda. Ya no sentía esa presión constante en el pecho, ese miedo silencioso de que todo pudiera terminar de un momento a otro. Pasaron las horas y el sol comenzó a descender. Doña Aurelia se sentó frente a la cabaña, mirando el camino de tierra.
No sabía por qué lo hacía. No esperaba nada, se repetía a sí misma. Sin embargo, sus ojos no se apartaban del horizonte. El sonido de los motores volvió a romper el silencio. Esta vez, doña Aurelia no se sobresaltó. Su corazón latió con fuerza, sí, pero no de miedo. Se puso de pie despacio, apoyándose en su bastón improvisado, y observó cómo los autos negros aparecían nuevamente entre el polvo. Su respiración se aceleró y una emoción desconocida le apretó el pecho. Los vehículos se detuvieron frente a la cabaña, tal como el día anterior. Los guardias descendieron primero, atentos, vigilantes. Luego apareció el garotiño, vestido de terno negro, caminando con pasos pequeños pero seguros. Al verla, su expresión se iluminó levemente y se dirigió hacia ella sin dudar. Doña Aurelia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No recordaba la última vez que alguien había vuelto solo para verla. El niño se detuvo frente a ella y habló con suavidad. Sus palabras eran simples, pero su presencia lo decía todo. Había regresado. Detrás de él, otros hombres comenzaron a moverse. Traían herramientas, mantas, cajas. Doña Aurelia los observaba sin comprender del todo. Nadie le pidió permiso, pero tampoco la ignoraron. Todo se hacía con cuidado, como si aquel lugar y aquella mujer fueran importantes. El garotiño la invitó a sentarse cerca, a la sombra de un árbol. Uno de los guardias le acercó una manta limpia. Doña Aurelia dudó un instante, pero finalmente la aceptó. Al envolver sus hombros, sintió un calor que no era solo físico, era cuidado. Mientras tanto, los hombres trabajaban. Limpiaban el interior de la cabaña, reforzaban aún más las paredes, colocaban una puerta firme que cerraba correctamente. Doña Aurelia observaba cada movimiento con atención, temiendo que en cualquier momento alguien dijera que todo había terminado. Pero eso no ocurrió. El niño iba y venía, observando, señalando detalles, asegurándose de que todo estuviera bien. Sus guardias lo seguían de cerca, siempre atentos, siempre respetuosos. Doña Aurelia notó que, aunque estaba rodeado de adultos, era él quien guiaba todo. Aquello la sorprendía y la conmovía. En un momento, el garotiño se acercó nuevamente a ella y le ofreció comida. No era algo sofisticado, pero era caliente y abundante. Doña Aurelia tomó el recipiente con manos temblorosas. Hacía mucho tiempo que no comía sin prisa, sin miedo de que fuera la última vez. Cada bocado la llenaba no solo de alimento, sino de una emoción profunda. Cuando terminó de comer, levantó la mirada y se encontró con los ojos del niño. Él la observaba con atención, como asegurándose de que estuviera bien. Doña Aurelia asintió lentamente. No encontraba palabras suficientes para expresar lo que sentía. Al caer la tarde, el trabajo se detuvo. La cabaña se veía más firme, más limpia, más viva. Doña Aurelia se levantó y entró con cuidado. El interior ya no parecía un lugar a punto de desaparecer. Había orden, había estabilidad, había dignidad. El garotiño la acompañó hasta la entrada. Permanecieron allí unos segundos, en silencio. Luego el niño habló nuevamente, con esa voz suave que ya comenzaba a resultarle familiar. Le dijo que volvería, que no estaba sola. Los autos se marcharon cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Doña Aurelia se quedó de pie, mirando cómo desaparecían. Esta vez no sintió vacío, sentía algo parecido a la paz. Entró en la cabaña, se sentó sobre la manta limpia y apoyó la espalda contra la pared firme. Cerró los ojos y sonrió levemente. Por primera vez en muchos años, esperaba el día siguiente sin miedo. Los regresos inesperados habían cambiado su forma de mirar el mundo. La mañana llegó envuelta en un silencio distinto. Doña Aurelia abrió los ojos lentamente
y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese golpe inmediato de miedo en el pecho. Se quedó unos segundos observando el techo firme sobre su cabeza, recordando cómo antes cada amanecer comenzaba con la duda de si la cabaña seguiría en pie. Ahora, aunque seguía siendo humilde, el lugar transmitía una sensación nueva: resistencia. Se incorporó despacio, apoyando las manos en el suelo, y se levantó con cuidado. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría, pero ya no era la misma tierra húmeda y desordenada de antes. El interior estaba más limpio, más organizado. Cada pequeño cambio parecía hablarle en silencio, recordándole que algo estaba ocurriendo, algo que nunca había imaginado vivir. Salió de la cabaña y respiró hondo. El aire de la mañana estaba fresco y el sol comenzaba a asomarse entre los árboles. Miró alrededor, como si esperara ver los autos negros nuevamente. No estaban allí. Aún así, doña Aurelia no sintió decepción. Sabía que aquel día no había sido olvidada. Pasaron las horas con una calma que le resultaba extraña. Cocinó lo poco que tenía. Se sentó frente a la cabaña y observó el camino de tierra. Por primera vez no lo miraba con resignación, sino con una esperanza tímida, casi frágil. No se atrevía a nombrarla, pero estaba allí. Al mediodía, el sonido de los motores volvió a romper el silencio. Doña Aurelia levantó la cabeza de inmediato. Su corazón se aceleró y una mezcla de nervios y emoción recorrió su cuerpo. Los autos negros aparecieron nuevamente, avanzando despacio, levantando polvo a su paso. Se detuvieron frente a la cabaña, como siempre. Los guardias descendieron primero, atentos, formando una presencia firme y ordenada. Luego apareció el garotiño, vestido de terno negro, caminando con pasos pequeños pero seguros. Al verla, levantó la mirada y se acercó sin dudar. Doña Aurelia sonrió sin darse cuenta. Era una sonrisa leve, tímida, pero sincera. El niño se detuvo frente a ella y habló con suavidad. Sus palabras eran simples, pero su intención era clara. Había vuelto, y no solo para mirar. Detrás de él, otros hombres comenzaron a trabajar de inmediato. Traían materiales, herramientas, objetos que doña Aurelia no reconocía. El movimiento era constante, organizado, pero tranquilo. Nadie corría, nadie gritaba. Todo se hacía con respeto, como si aquel lugar mereciera cuidado. El garotiño se movía entre ellos, observando, señalando detalles, asegurándose de que cada cosa estuviera bien. Sus guardias lo acompañaban a cierta distancia, siempre atentos, siempre presentes. Doña Aurelia observaba aquella escena con una mezcla de asombro y emoción. Nunca había visto a alguien tan pequeño dirigir algo tan grande. Uno de los hombres se acercó a la anciana y le ofreció sentarse en un banco improvisado. Doña Aurelia aceptó con cautela. Desde allí podía ver cómo la cabaña comenzaba a transformarse poco a poco, no de manera exagerada, sino con cambios sencillos y firmes, refuerzos en las paredes, una base más estable, una entrada más segura. El niño se acercó a ella varias veces durante el día. Le preguntó si estaba cómoda, si tenía frío, si necesitaba algo. Doña Aurelia respondía con pocas palabras, aún sorprendida de que alguien se preocupara por su bienestar. Cada pregunta, cada gesto iba desarmando lentamente los muros que había construido alrededor de su corazón. Cuando el sol comenzó a bajar, la cabaña ya no era la misma. Seguía siendo humilde, pero ahora se veía sólida, cuidada. El interior estaba más ordenado, el techo ya no dejaba pasar la luz de forma peligrosa y el espacio se sentía más cálido. Doña Aurelia entró con cuidado y miró a su alrededor, como si no terminara de creerlo. El garotiño se paró a su lado y observó su reacción. No dijo nada. No necesitaba hacerlo.
La anciana llevó una mano a la boca, conteniendo las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sentía que por primera vez en muchos años podía respirar sin miedo. Al caer la tarde, los hombres comenzaron a retirarse. Los guardias se acomodaron alrededor del niño. Antes de marcharse, el garotiño se acercó una vez más a doña Aurelia. Habló con suavidad, asegurándole que aquello era solo el comienzo. Los autos se alejaron lentamente, dejando atrás una cabaña transformada y una anciana profundamente conmovida. Doña Aurelia permaneció de pie, mirando cómo desaparecían por el camino de tierra. Luego entró en su hogar y se sentó en el centro, rodeada de un silencio distinto. La primera transformación no había sido solo física, había ocurrido dentro de ella. Algo que llevaba años apagado comenzaba a encenderse de nuevo. Doña Aurelia despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y expectativa que no había sentido en años. Abrió los ojos despacio y por un momento olvidó dónde estaba. Luego recordó la cabaña, los refuerzos en las paredes, el techo firme, la limpieza reciente. Recordó al garotiño de terno negro y a los guardias que siempre lo acompañaban. Un suspiro largo salió de sus labios, no de cansancio, sino de alivio. Se sentó con cuidado y observó el interior. La cabaña seguía siendo humilde, pero ya no transmitía abandono. Había orden, había estabilidad, había una sensación nueva que doña Aurelia no sabía nombrar. Caminó descalza hasta la entrada y abrió la puerta. El aire de la mañana entró suave, sin el golpe helado de antes. El sol iluminaba el lugar con una luz cálida que hacía brillar las tablas nuevas. Durante años, doña Aurelia había aprendido a no encariñarse con nada. Todo podía desaparecer de un día para otro. Sin embargo, aquella mañana, mientras se sentaba frente a la cabaña, sintió algo distinto. No era solo gratitud, era una pequeña llama de alegría que comenzaba a crecer lentamente en su interior. El camino de tierra estaba vacío, pero ella lo miraba con atención, no con ansiedad, sino con una espera tranquila. Sabía que el niño volvería, no porque se lo hubiera prometido de una manera grandiosa, sino porque lo sentía. Había algo en su forma de mirar y de actuar que no dejaba lugar a dudas. Las horas pasaron despacio. Doña Aurelia se ocupó de pequeñas cosas. Acomodó lo poco que tenía, limpió alrededor de la cabaña, se sentó a descansar cuando el cuerpo se lo pedía. Cada movimiento era más lento, pero también más consciente. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía corriendo contra el tiempo. Al mediodía, el sonido de los motores volvió a escucharse a lo lejos. Doña Aurelia levantó la cabeza de inmediato. Su corazón latió con fuerza, pero ya no con miedo. Los autos negros aparecieron en el camino, avanzando despacio, como si respetaran el silencio del lugar. Se detuvieron frente a la cabaña. Los guardias bajaron primero, atentos, observando el entorno como siempre. Luego apareció el garotiño, vestido con su terno negro impecable. Caminaba con pasos pequeños pero seguros, acompañado de cerca por sus guardias. Al verla, levantó la mirada y se acercó. Doña Aurelia sonrió. No fue una sonrisa grande ni exagerada, sino una de esas sonrisas que nacen sin permiso. El niño se detuvo frente a ella y habló con suavidad. Sus palabras eran pocas, sencillas, pero su presencia lo decía todo. Había vuelto una vez más. Ese día no llegaron solo con herramientas, llegaron con objetos pequeños pero significativos. Una mesa sencilla, una silla firme, utensilios básicos, mantas limpias. Nada lujoso, nada exagerado. Todo pensado para que la cabaña siguiera siendo un hogar humilde, pero digno. Doña Aurelia observaba en silencio.
Cada cosa que colocaban parecía tener un propósito. No se trataba solo de arreglar un espacio, sino de devolverle algo que había perdido hacía años, la sensación de pertenencia. El garotiño supervisaba todo con atención, señalando detalles, preguntando si algo estaba bien. Sus guardias lo seguían de cerca, siempre atentos, siempre presentes. En un momento, el niño se acercó a doña Aurelia y le ofreció sentarse dentro. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Entró en la cabaña y se sentó en la silla nueva, sintiendo la firmeza bajo su cuerpo. Aquello la conmovió profundamente. Durante años había dormido en el suelo, apoyada en una manta vieja. Ahora, algo tan simple como una silla se sentía como un regalo inmenso. El garotiño se sentó frente a ella, en silencio. No la interrogó, no le pidió explicaciones, simplemente estuvo allí. Doña Aurelia sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho. No recordaba la última vez que alguien se había sentado solo para acompañarla. Los hombres seguían trabajando alrededor, pero el ambiente era tranquilo. No había prisa ni tensión. Todo se hacía con cuidado, como si entendieran que aquel lugar tenía una historia que merecía respeto. En cierto momento, el niño miró alrededor y luego volvió a mirarla a ella. Habló con su voz suave, explicando que quería que la cabaña fuera un lugar donde ella pudiera estar en paz. No usó palabras grandes. No habló de cambios enormes. Habló de tranquilidad, de cuidado, de estar bien. Doña Aurelia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Bajó la mirada, avergonzada de llorar frente a un niño, pero no pudo evitarlo. Aquellas palabras, tan simples, tocaban algo muy profundo. Durante años había sobrevivido. Nadie se había preocupado por si estaba en paz. El garotiño no hizo ningún gesto incómodo. No intentó detener su llanto ni lo ignoró. Permaneció allí, en silencio, respetando ese momento. Los guardias, a cierta distancia, observaban con seriedad. Incluso ellos parecían comprender que aquello era importante. Cuando el trabajo terminó ese día, la cabaña ya no era solo un refugio reforzado. Era un espacio cálido, ordenado, vivo. Doña Aurelia caminó lentamente por el interior, tocando las paredes, observando cada detalle. Cada cambio parecía hablarle de cuidado, de intención. El niño la acompañó hasta la puerta. Permanecieron allí unos segundos, mirando el entorno. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos suaves. El garotiño habló una vez más, asegurándole que aquello no terminaría allí, que seguiría regresando. Los autos se marcharon lentamente, levantando polvo en el camino. Doña Aurelia los observó hasta que desaparecieron. Luego volvió a entrar en la cabaña y se sentó en la silla respirando hondo. Cerró los ojos y apoyó las manos sobre sus rodillas. Por primera vez en muchos años no se sentía solo segura, sino querida, no por lo que tenía, sino por quien era. El paraíso que comenzaba a formarse no estaba solo en las paredes nuevas ni en los objetos colocados con cuidado. Estaba en ese sentimiento profundo de ser vista, respetada, acompañada. El corazón del paraíso había comenzado a latir dentro de ella. El cambio no llegó de golpe, sino como llegan las cosas que duran, despacio, sin hacer ruido, ocupando su lugar con paciencia. Doña Aurelia comenzó a notarlo una mañana en la que despertó sin sobresaltos. No hubo crujidos amenazantes ni ráfagas de viento helado entrando por las rendijas. El aire dentro de la cabaña se sentía estable, casi amable. Abrió los ojos y durante unos segundos no recordó el miedo que la había acompañado durante tantos años. Se incorporó lentamente y apoyó los pies descalzos en el suelo. La tierra seguía siendo tierra, pero ya no estaba desordenada ni húmeda. Todo parecía tener un sitio.
Caminó hasta la puerta y la abrió. La luz del día entró con suavidad, iluminando el interior. Por primera vez, la cabaña no parecía un lugar abandonado, sino un hogar sencillo, pero vivo. Doña Aurelia salió y observó el entorno. El camino de tierra seguía allí. Los árboles seguían siendo los mismos, pero algo había cambiado. El lugar ya no transmitía soledad absoluta. Había una sensación nueva, difícil de explicar, como si el espacio mismo hubiera respirado alivio. Se sentó en una piedra cercana y dejó que el sol calentara su rostro. Mientras estaba allí, recordó cómo antes evitaba mirar demasiado a su alrededor. Todo le recordaba lo que había perdido. Ahora, en cambio, se sorprendía observando detalles pequeños. El sonido de los pájaros, el movimiento de las hojas, el cielo despejado. Era como si sus sentidos, apagados durante años, comenzaran a despertar lentamente. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de los motores volviera a escucharse. Doña Aurelia levantó la cabeza de inmediato. Esta vez no sintió sobresalto, sintió algo parecido a una bienvenida. Los autos negros aparecieron en el camino y se detuvieron frente a la cabaña, como ya era costumbre. Los guardias descendieron primero, atentos, vigilando el entorno con la misma seriedad de siempre. Luego apareció el garotiño, vestido con su terno negro impecable. Caminaba con pasos pequeños, pero seguros, acompañado de cerca por ellos. Al verla, se acercó sin dudar. Doña Aurelia se puso de pie despacio. Su postura ya no era la de alguien que teme ser expulsada, era la de alguien que espera. El niño se detuvo frente a ella y habló con suavidad. No dijo nada extraordinario, solo palabras simples, cotidianas. Aún así, esas palabras tenían un peso enorme para ella. Ese día, los hombres no llegaron solo para reparar. Llegaron para transformar el entorno. Limpiaron el terreno alrededor de la cabaña. Retiraron escombros, acomodaron el espacio. Plantaron algunas flores sencillas cerca de la entrada. Doña Aurelia observaba todo con atención, sin interferir, como si temiera que aquel cambio desapareciera si lo tocaba demasiado. El garotiño supervisaba cada detalle, señalaba, preguntaba, observaba. Sus guardias lo seguían a corta distancia, siempre atentos. Doña Aurelia notó que el niño no hablaba con prisa. Cada decisión parecía pensada, como si quisiera asegurarse de que aquel lugar no perdiera su esencia humilde. En un momento el niño se acercó a ella y la invitó a entrar. Doña Aurelia obedeció y caminó despacio hacia el interior. Allí encontró algo que la hizo detenerse en seco. Había una cama sencilla, firme, con mantas limpias. Nada lujoso, nada exagerado, solo una cama, algo tan básico que para ella se sentía como un milagro. Sus manos comenzaron a temblar. Se acercó y tocó la manta con cuidado, como si no estuviera segura de que fuera real. El garotiño la observaba en silencio. No sonreía de manera exagerada, no buscaba reconocimiento, simplemente esperaba. Doña Aurelia se sentó en la cama y cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Hacía años que no se recostaba sin miedo, sin sentir el suelo duro bajo su cuerpo. Aquella cama representaba mucho más que descanso, representaba dignidad. El niño se sentó en una silla cercana, acompañándola sin invadir su espacio. Los guardias permanecían afuera, vigilando. El ambiente era tranquilo. Nadie hablaba en voz alta. Todo estaba dicho en los gestos, en las miradas, en la calma compartida. Cuando doña Aurelia abrió los ojos, miró alrededor y se dio cuenta de algo importante. La cabaña ya no era solo un refugio reforzado, era un lugar distinto. Un lugar donde podía estar sin sentirse invisible, un lugar que por primera vez parecía pensado para ella. Salió nuevamente al exterior.
Las flores recién plantadas contrastaban con la tierra seca. No eran muchas ni llamativas, pero estaban allí, firmes, como una promesa silenciosa. Doña Aurelia se agachó con dificultad y tocó una de ellas. Sonrió con timidez. El garotiño se acercó y observó el gesto. Habló con su voz suave, explicándole que aquel lugar podía ser bonito sin dejar de ser sencillo, que no hacía falta cambiarlo todo para que fuera mejor. Doña Aurelia asintió lentamente. Comprendía. Con el paso de las horas, el trabajo terminó. Los hombres comenzaron a retirarse. Los guardias se acomodaron alrededor del niño. Antes de marcharse, el garotiño se detuvo frente a doña Aurelia una vez más. La miró a los ojos y habló con calma. Le dijo que aquel lugar ya no estaba olvidado. Los autos se alejaron por el camino de tierra. Doña Aurelia los observó hasta que desaparecieron. Luego volvió a entrar en la cabaña y se sentó en la cama. Respiró hondo y miró a su alrededor. Todo era sencillo, pero todo tenía sentido. Aquella noche se recostó sin miedo. El silencio ya no era enemigo, era descanso. Afuera el lugar seguía siendo el mismo para el mundo, pero para ella todo era distinto. La cabaña abandonada comenzaba a convertirse en un pequeño paraíso, no por las cosas nuevas, sino porque por primera vez alguien había decidido mirar y quedarse. Doña Aurelia despertó aquella mañana con una sensación que no supo identificar de inmediato. No era miedo, tampoco sorpresa. Era una calma profunda, acompañada de una curiosidad nueva. Se incorporó lentamente en la cama sencilla que ahora ocupaba un lugar central dentro de la cabaña y miró a su alrededor. Las paredes firmes, el orden, la luz entrando con suavidad por la puerta bien ajustada. Todo seguía allí. Nada había desaparecido durante la noche. Se sentó al borde de la cama y apoyó los pies descalzos en el suelo. Por un instante cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en los años pasados, en las noches frías, en el abandono, en el silencio que la había acompañado tanto tiempo. Abrió los ojos otra vez y comprendió que algo importante estaba ocurriendo en su vida. Algo que iba más allá de la cabaña. Salió al exterior y se sentó frente a la entrada. El sol comenzaba a elevarse, iluminando las flores sencillas que habían sido plantadas cerca del camino. Las observó con atención, como si aún le costara creer que formaban parte de su entorno. Aquellas flores no eran un lujo, pero para ella simbolizaban cuidado, intención, presencia. Mientras estaba allí, escuchó voces a lo lejos. No eran los motores de siempre, eran pasos, conversaciones suaves. Alzó la mirada y vio a varias personas detenidas a cierta distancia, observando la cabaña. Eran vecinos del pueblo cercano, personas que durante años habían pasado sin mirar, sin detenerse. Ahora estaban allí, curiosos, sorprendidos. Doña Aurelia sintió un leve temblor en el cuerpo. No sabía cómo reaccionar. Nunca había sido el centro de atención. Siempre había sido parte del fondo, invisible. Algunos de los vecinos murmuraban entre ellos, señalando la cabaña, comentando los cambios. Otros simplemente miraban en silencio. Antes de que pudiera decir nada, el sonido familiar de los motores volvió a escucharse. Los autos negros aparecieron una vez más en el camino de tierra, avanzando con calma. Los vecinos se hicieron a un lado, sorprendidos. Los vehículos se detuvieron frente a la cabaña y los guardias descendieron, atentos, observando el entorno. El garotiño apareció entre ellos, vestido con su terno negro impecable. Caminaba despacio, con la misma seguridad tranquila de siempre. Al ver a doña Aurelia, se dirigió hacia ella sin dudar. Los vecinos observaron la escena con asombro. Nunca habían visto algo así. El niño se detuvo frente a la anciana y habló con suavidad.
Sus palabras eran simples, pero su tono era firme. Doña Aurelia asintió lentamente, aunque aún no comprendía del todo lo que estaba por ocurrir. El garotiño se giró entonces hacia las personas que observaban desde la distancia. Por primera vez habló un poco más. Explicó, con palabras claras y sencillas, que aquella mujer había vivido allí durante años, olvidada, resistiendo sola. Dijo que la cabaña no era solo madera vieja, sino su hogar. Sus palabras no eran acusadoras, pero sí honestas. Los vecinos bajaron la mirada. Algunos se removieron incómodos, otros se acercaron un poco más. Doña Aurelia sintió que el pecho se le apretaba. Nunca había imaginado que alguien contaría su historia en voz alta, mucho menos un niño. El garotiño continuó, explicando que había decidido ayudarla porque nadie más lo había hecho. No habló de dinero ni de poder. Habló de respeto, de dignidad, de mirar al otro como persona. Sus guardias permanecían detrás, serios, pero atentos. Doña Aurelia no pudo contener las lágrimas. No lloraba por vergüenza, sino por alivio. Durante años había cargado con la sensación de no importar. Ahora, frente a esas personas, alguien estaba diciendo que su vida sí tenía valor. Uno de los vecinos dio un paso adelante, luego otro. Comenzaron a acercarse con cautela. No sabían muy bien qué decir. Algunos ofrecieron ayuda, otros solo palabras torpes, pero sinceras. Doña Aurelia los escuchaba en silencio, sin rencor. No necesitaba reproches. Aquello ya era suficiente. El garotiño se acercó nuevamente a ella y le habló en voz baja. Le explicó que la cabaña ya estaba segura, pero que quería hacer algo más, algo que no se viera desde fuera, algo que tenía que ver con cómo ella se sentía allí. La invitó a entrar. Doña Aurelia caminó despacio hacia el interior, acompañada por él. Los guardias se quedaron afuera junto a los vecinos. Dentro de la cabaña, el niño señaló un pequeño espacio que había sido preparado con cuidado. Allí había objetos sencillos, personales, pensados para ella, detalles que hablaban de permanencia, no de paso. Doña Aurelia comprendió entonces la revelación. Aquello no era una ayuda momentánea, no era una visita caritativa. El niño no había llegado para arreglar una cabaña y marcharse. Había llegado para devolverle un lugar en el mundo, para asegurarse de que no volviera a ser olvidada. Sus piernas temblaron y tuvo que sentarse. El garotiño permaneció a su lado, en silencio. No hacía falta decir más. Doña Aurelia cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Afuera, los vecinos hablaban entre ellos. Algo había cambiado también para ellos. Ya no miraban la cabaña como un lugar abandonado, sino como el hogar de alguien, como un espacio que merecía respeto. Cuando doña Aurelia salió nuevamente al exterior, el ambiente era distinto. No había curiosidad morbosa ni distancia. Había una sensación de comunidad tímida, pero real. El garotiño la miró y sonrió levemente. Ella le devolvió la mirada con gratitud. Los autos no se marcharon de inmediato. El niño se quedó un rato más, asegurándose de que ella estuviera bien, de que todo estuviera en orden. Luego, con la misma calma de siempre, se despidió. Mientras los vehículos se alejaban, doña Aurelia permaneció de pie frente a su cabaña. Miró el camino, las flores, el cielo. Comprendió que la mayor transformación no estaba en la madera ni en los objetos nuevos. Estaba en el hecho de haber sido vista, escuchada, reconocida. La revelación había sido clara. Ya no estaba sola y nunca volvería a ser invisible. El amanecer llegó envuelto en una quietud profunda. Doña Aurelia abrió los ojos lentamente y permaneció unos segundos inmóvil, escuchando el silencio que ahora ya no le pesaba. No había ruidos de madera crujiendo ni viento colándose con violencia. Solo calma.
Se incorporó con cuidado y se sentó en la cama sencilla, apoyando las manos sobre la manta limpia. Respiró hondo, como si aún necesitara convencerse de que todo seguía allí. Se levantó despacio y caminó descalza por el interior de la cabaña. Cada paso era consciente. Tocó la pared firme, pasó los dedos por la mesa sencilla, acomodó una silla. Todo era humilde, pero todo estaba en su lugar. Durante años había vivido preparada para perderlo todo de un momento a otro. Ahora, por primera vez, sentía que podía quedarse. Abrió la puerta y salió al exterior. El cielo estaba claro y el sol comenzaba a iluminar el terreno. Las flores seguían firmes junto al camino, pequeñas pero vivas. Doña Aurelia se agachó con dificultad y las observó de cerca. Sonrió. Aquellas flores no solo embellecían el lugar, le recordaban que alguien había pensado en ella incluso cuando no estaba presente. Se sentó frente a la cabaña y miró el camino de tierra. No lo hacía con ansiedad ni con miedo, lo hacía con gratitud. Sabía que el garotiño volvería, pero también sabía que, incluso si ese día no llegaba, algo esencial ya había sido transformado. Las horas pasaron tranquilas. Doña Aurelia se ocupó de pequeñas tareas, sin prisa. Preparó algo de comida, ordenó el interior, descansó cuando el cuerpo se lo pidió. Cada gesto era distinto ahora. Ya no actuaba desde la urgencia de sobrevivir, sino desde la calma de quien se siente segura. Al mediodía, el sonido familiar de los motores volvió a escucharse. Doña Aurelia levantó la cabeza con una sonrisa leve. Los autos negros aparecieron en el camino y se detuvieron frente a la cabaña. Los guardias descendieron primero, atentos como siempre. Luego apareció el garotiño, vestido con su terno negro impecable, caminando con pasos pequeños y firmes. Al verla, se acercó de inmediato. Doña Aurelia se puso de pie despacio y lo esperó. No había nervios, no había temor. Solo una emoción tranquila. El niño se detuvo frente a ella y habló con su voz suave. No eran palabras grandes ni ceremoniosas, eran palabras sinceras. Ese día no llegaron con herramientas ni materiales, llegaron solo para estar. El garotiño se sentó junto a ella frente a la cabaña. Los guardias permanecieron a cierta distancia, respetando el momento. El silencio entre ellos no era incómodo, era cómodo, necesario. El niño miró alrededor, observando el lugar que había cambiado tanto en tan poco tiempo. Luego la miró a ella. Le habló de cómo quería que ese lugar fuera siempre un espacio de paz. No habló de posesión ni de control. Habló de cuidado, de respeto, de presencia. Doña Aurelia escuchaba con atención. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. No había vergüenza en ese llanto. Había agradecimiento. Durante años había sido fuerte por necesidad. Ahora podía permitirse sentir. El garotiño se levantó y la invitó a entrar. Dentro de la cabaña todo estaba en calma. El niño señaló el espacio, como asegurándose de que ella se sintiera cómoda. Doña Aurelia asintió. Caminó lentamente por el interior y se detuvo en el centro. Miró todo una vez más. En ese instante comprendió algo con absoluta claridad. El paraíso no era la cabaña arreglada, no era la cama, ni las mantas, ni las flores. El verdadero paraíso era no sentirse olvidada, era despertar sin miedo. Era saber que alguien había decidido verla y quedarse. Salieron nuevamente al exterior. El sol comenzaba a bajar lentamente. El garotiño se detuvo frente a ella y habló una última vez antes de marcharse. Le aseguró que aquel lugar siempre sería suyo, que nunca volvería a estar sola. Doña Aurelia asintió con una sonrisa serena. No necesitaba más promesas. Lo que ya había recibido era suficiente para toda una vida. Los guardias se acercaron y el niño se despidió con un gesto suave. Caminó hacia los autos negros y subió.
Los vehículos se alejaron por el camino de tierra, levantando polvo que pronto se disipó en el aire. Doña Aurelia permaneció de pie, observando hasta que desaparecieron. Luego miró su cabaña, el entorno, el cielo. Respiró hondo y entró en su hogar. Cerró la puerta con cuidado y se apoyó en ella unos segundos. Sonrió. Había vivido muchos años en el abandono, pero ahora entendía que nunca es tarde para que la vida cambie. El verdadero paraíso no había llegado con lujos ni promesas grandiosas. Había llegado de la mano de un niño pequeño, vestido de negro, que decidió mirar donde nadie más miró. Y eso, para doña Aurelia, lo cambió todo. Doña Aurelia cerró la puerta de la cabaña con cuidado y permaneció unos segundos apoyada en la madera firme. Afuera, el mundo seguía su ritmo, pero dentro de aquel pequeño espacio, todo era distinto. El silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de calma, de seguridad. Caminó despacio hasta la cama sencilla y se sentó respirando profundo, como si cada inhalación confirmara que aquello era real. Miró a su alrededor una vez más. La cabaña seguía siendo humilde, pero ahora estaba llena de sentido. Cada objeto, cada rincón, hablaba de cuidado. Doña Aurelia entendió que no había recibido solo ayuda material, sino algo mucho más grande: dignidad. Durante años había sobrevivido siendo invisible, creyendo que su vida ya no importaba. Ahora sabía que estaba equivocada. Se acostó con tranquilidad, sin miedo al techo, sin temor al frío. Cerró los ojos y sonrió levemente. Pensó en el garotiño de terno negro, en su forma tranquila de mirar, en su silencio lleno de intención. No necesitaba entender por qué él había llegado hasta allí, solo necesitaba aceptar lo que había cambiado, porque el verdadero milagro no fue la cabaña transformada, sino el corazón que volvió a sentirse vivo. Y a veces basta que alguien mire para que todo vuelva a florecer.